Para formar la gramática de contraste en inglés, puedes combinar los conectores de contraste como but, although o however con un auxiliar que se haya utilizado en la primera parte de la oración. ¿Cómo va a quedar este asunto? Bueno, sencillo. Tú puedes utilizar un auxiliar como do, does, did, can, can't, have, has o cualquier otro auxiliar en la primera parte de la oración. Conectarás con el conector de contraste, valga la redundancia, but, although, however, y por último colocarás el auxiliar que estaba en la primera oración, pero en el sentido contrario. Si en la primera oración salió afirmando, como can, en la segunda parte de la oración, en la idea que vas a contrastar con la primera, saldrá negando. ¿Cómo queda mi muñeco? Quedará de la siguiente manera. Yo puedo hacerlo. I can do it. Pero tú no. But you can't. O sea, estarás utilizando el mismo auxiliar que en este caso es can de la primera parte de la oración con su negación en la segunda parte de la oración que será can't, contrastando esta última parte con la primera. Es decir, que tú dirás que una persona puede hacer algo, pero otra no. Puedes jugar con los conectores porque puedes utilizar although y también puedes utilizar however. Por ejemplo, yo podría decir, I don't speak French. Yo no hablo francés, pero ella sí. But she does. Ajustando el auxiliar en este caso a la tercera persona del singular. Piensa en una oración en futuro. Auxiliar de futuro, will. Negación de will, won't. Entonces, hagamos nuestra oración de contraste. Ella irá a la fiesta. Sin embargo, yo no. She will go to the party. However, I won't. Una de las partes más interesantes en estas oraciones es que tú no tienes que repetir el verbo de la primera oración, porque al utilizar la técnica de contraste con el auxiliar, ya el resto de lo que tú quieres decir se sobreentiende. She will go to the party, however, I won't. Ella irá a la fiesta, sin embargo, yo no. Bien, vamos a tomar como referente el tiempo presente simple. En presente simple se da la situación de que cuando tú estás hablando de una oración afirmativa, tú no usas auxiliares, pero mentalmente tienes que tomar en cuenta que los auxiliares que le corresponderían a esta parte serían do y si está en tercera persona, does. Mantén esto en mente. Ahora vamos a trabajar. La oración positiva te va a decir lo siguiente. Yo trabajo demasiado. I work too much. Vas a tomar el conector but para hacer el contraste y vas a hacer lo siguiente. Ya dijiste I worked too much. Pero yo no, pero tú no, pero él no, pero ella no, pero nosotros no, pero ellos no. Esto lo vas a utilizar usando la negación de el auxiliar, ya sea don't o ya sea doesn't. Pero yo no, but I don't. Pero tú no, but you don't. Pero él no, but he doesn't. Pero ella no, but she doesn't. Pero nosotros no, but we don't. Y pero ellos no, but they don't. Si digo otra persona, por ejemplo, pero mi hermana no, mi hermana debe usar doesn't. Entonces, but my sister doesn't. Recuerda, vas a contrastar estas dos ideas. Yo trabajo demasiado. I work too much. Pero ella no. But she doesn't. I speak English and French. Pero él no. But he doesn't. De igual manera, si comienzas la oración de forma negativa, o sea, decir I don't speak French. Entonces, en el contraste, ese auxiliar que estaba negado al principio, don't, en el lado que vas a contrastar, debe salir de forma positiva. Pero tú sí, but you do. Entonces, dijimos I don't speak French. Yo no hablo francés. Entonces tú respondes, but I do. Pero yo sí. O yo le podría decir a otra persona, but you do, pero tú sí. But he does, pero él sí. But she does, pero ella sí. But we do, pero nosotros sí. But they do, pero ellos sí. Entonces tu oración contrastada queda de la siguiente manera.
I don't speak French, but you do. Yo no hablo francés, pero tú sí. Entonces, si la oración está en presente simple, recuerda que eso es territorio del auxiliar do y su tercera persona does. Si la oración del principio está afirmativa, entonces la oración que tú vas a contrastar al final debe ser negativa y viceversa. Si la oración del principio es negativa, la oración, la parte que vas a contrastar al final debe ser negativa. La misma situación se va a dar en el tiempo pasado simple. ¿Cuál es el auxiliar del pasado simple? El auxiliar del pasado simple es did y su negación es didn't. Recuerda que en ambos casos tiene que salir en sentido contrario. Primera parte afirmativa, parte contrastada de la oración debe ser negativa. Entonces, el problema es que las oraciones afirmativas en pasado no traen el auxiliar did. Pero si tú escuchas que el verbo del que tú estás hablando está en pasado en la primera parte, ya tú sabes que eso es territorio del auxiliar did. I went to the party. Went, pasado del verbo go. I went to the party. Pero tú no, but you didn't. Pero él no, but he didn't. Pero ella no, but she didn't. ¿De dónde salió este didn't? Recuerda que estás hablando en pasado, por lo tanto, debes usar el auxiliar de pasado simple, que es, en este caso, didn't. Bueno del caso es que did se utiliza con todas las personas gramaticales y a diferencia del presente, que tú tienes que pensar si está en un pronombre en plural o si está con la tercera persona para saber si vas a usar do o vas a usar does. En pasado solamente vas a utilizar did con todo el mundo. Si la oración del pasado, la primera parte, es negativa, vas a usar a didn't por defecto. I didn't see you at the party. Yo no te vi en la fiesta. Didn't en la primera parte. Oración contrastada debe llevar did. But my mother did. Pero mi madre sí. I didn't see you at the party, but my mother did. Él no entendió esta gramática, pero yo sí. He didn't understand this grammar, but I did. Ventaja de did, con todos los pronombres personales, con todas las personas gramaticales. Pero yo sí, but I did. Pero tú sí, but you did. Pero él sí, but he did. La mayoría de auxiliares son sumamente sencillos de manejar. ¿Por qué? Porque en la primera parte de la oración sale el auxiliar que tú necesitas. Si la oración es con uno de los auxiliares modales, como will, como would, o can, o could, o should, van a salir en la primera parte de la oración. Por ejemplo, yo puedo nadar. Ahí sale de una vez el verbo can, el auxiliar modal can. Yo puedo nadar. I can swim. I can swim. Todas las secuencias que vengan al final, o sea, todos los contrastes, pero tú no, pero él no, pero ella no, van a venir con el mismo can, pero negado. But you can't, but he can't, but she can't, but my sister can't, but Robert can't, y así sucesivamente. Y también lo contrario, si la primera oración está negada, ya sabes que vas a contrastar con el auxiliar en su forma positiva. I can't swim, but you can, but he can, but she can, but everybody can, except me. Entonces, el caso del verbo to be es sumamente interesante. Tú sabes que el verbo to be tiene tres variantes. Este verbo to be es uno de los más complejos que hay en inglés. Tres variantes auxiliares que son am, is, are para el presente. Si usas una de estas tres variantes auxiliares en la primera parte de la oración, la que uses en la segunda parte tiene que venir en su forma negativa. Si usaste la primera parte afirmando, la segunda tiene que venir negando. Yo soy feliz. I am happy. La segunda parte no tiene que venir con am. Puede venir con am, puede venir con is o puede venir con are, dependiendo de quién tú vayas a decir que no. Yo soy feliz, pero tú no. I am happy, but you aren't. I am happy, but he isn't.
I am happy, but they aren't. E incluso puede suceder lo siguiente. Yo decir, oh, I am happy. Y tú decir, but I am not. Pero yo no. Entonces, con el caso del verbo to be, tienes que tener cuidado con la persona gramatical que vas a utilizar porque tienes tres variantes. La misma situación. Si la primera oración es afirmativa, tu oración de secuencia o la oración que vas a contrastar debe ser negativa. Si la oración del principio es negativa, la segunda parte de la oración debe ser positiva. Misma situación con was y were. Was, were. Was tiene como negación wasn't. Were tiene como negación weren't. Si comenzaste afirmando, recuerda negar en la segunda parte. I was at the beach. Yo estaba en la playa. I was at the beach. Pero ella no. But she wasn't. Pero tú no. But you weren't. Pero mi hermano no. But my brother wasn't. Positiva la primera parte, negativa la segunda parte. ¿Capish? Bien. Últimamente hemos estado hablando de la forma perfecta. La forma perfecta consta de tres auxiliares, que son para el presente perfecto have y has, como haber combinado con pasado participio. Y para el pasado perfecto had, como había, más un verbo en pasado participio. En la parte del presente perfecto debes ser cuidadoso, porque son dos auxiliares. Vas a usar a have y si es tercera persona vas a usar a has. Cada uno tiene su negación. Tu oración estará combinada con un verbo en pasado participio. Por ejemplo, yo he comprado un carro. Yo he comprado un carro en English is I have bought a car. I have bought a car. Pero ella no. But she hasn't. I have bought a car, but she hasn't. Cambié para hasn't porque hablé del pronombre tercera persona she. Si la oración del principio es positiva, es negativa. Yo no he comprado un carro. I haven't bought a car. Pero ella sí. But she has. Aquí, en la segunda parte, debes ser cuidadoso si vas a utilizar have o has. Haven't or hasn't, porque dependerá de la persona. Si estás hablando de I, you, he, she, my brother, my sister, my parents. En el caso del pasado perfecto es más sencillo, porque had se utiliza con todos los pronombres personales. So, yo había, I had, tú habías, you had, él había, he had, y así sucesivamente. Si la primera parte está positiva, I had understood, yo había entendido, pero tú no. But you hadn't. Hadn't para todo el mundo. Pero él no, but he hadn't. Pero ella no, but she hadn't. Pero mi madre no, but my mother hadn't. Si la oración está positiva, si está negativa desde en la primera parte, pues tu segunda parte, la parte que vas a contrastar, debe ser afirmativa. Yo nunca había visitado tu casa. Nunca es una negación. I had never visited your house. Pero mi hermana sí. But my sister had. Entonces, esta gramática, que tiende a ser llamada también secuencia de auxiliares, su nombre real es contraste, el contraste. Este contraste puede ser utilizando un conector que indique una idea contrastada. Recuerda que te mencioné tres. Aunque en la mayoría de ejemplos yo trabajé con but, tú puedes hacer oraciones con although, que es aunque, y con however, que es sin embargo. Pero aquí mayormente nos enfocamos en but. Entonces, la segunda parte de la oración debe llevar el mismo auxiliar que se indica en la primera parte, pero tiene que aparecer en sentido contrario. Si la primera parte de la oración es positiva, tu contraste debe ser negativo. Si la primera parte de la oración es negativo, tu contraste debe ser positivo. Me encanta ver cuando ustedes participan de estos videos
dejando en los comentarios al menos un ejemplo de lo que ustedes han entendido. Utilicen todos los auxiliares que hemos visto. Presente, pasado, presente perfecto, pasado perfecto. Utilicen a will, a can, utilicen a should, hermoso, debería. Yo voy a estar leyéndolos y voy a estar corrigiéndolos. Si ya conocías esta gramática, excelente. Este material te sirve de repaso. Y si no sabías usarla, pues ya lo sabes. Compártela con aquellos que lo necesitan. Nos vemos en un próximo video. Bye.